buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos. Abrimos las puertas, como ven, y ahora estamos mostrando el jardín. Sacaron las puertas blancas detrás mío. Y bueno, eh, todo esto es bendición de Dios nomás, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Y Juan Eduardo oró mucho por la venida del Señor. Y, y de verdad nosotros no nos comunicamos, siempre tiene que ser del Espíritu, porque estamos en un solo Espíritu. Y voy a hablar de eso. Pero también voy a hablar de un tema que divide a las iglesias, porque no tienen claro qué es lo que es nacer de nuevo, qué es lo que es tener una relación con Dios, cómo, cómo se consigue, ¿no es cierto?, ser igual a Él. Todas esas cosas que nosotros estamos predicando hace mucho tiempo están en la palabra, no las inventé yo, ¿ya? Y quiero mostrarles en la palabra, en los últimos tiempos, y que es este tiempo, se lo voy a mostrar en la palabra, cómo debemos comportarnos y qué tenemos que hacer. Porque, como decía Juan Eduardo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Preparándote para este momento, que no va a ser fácil. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que la iglesia dice, no, todo con el Señor es maravilloso, todo cambia y todo. Sí es verdad que cambia, sí es verdad, pero también pasamos cosas difíciles. Pero con el Señor es diferente enfrentar las cosas difíciles. Así que, como ven, al aire libre mi voz se pone más estéreo, estoy más ronco, ¿no? FM, ya, es que me pusieron en FM, por eso me escucho así. No, estoy un poco más ronco que otros días. Ya, entonces vamos a Mateo 24, 3:14, vamos a leer del 3 al 14, vamos a leer un poquito harto, ya. Y estando, dice él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, de la venida, de la nueva venida, pues lo que estamos hablando, que va a venir de nuevo, ¿no es cierto? Viene pronto. Entonces dice el Señor, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra, ¿se dan cuenta? Mire que no os turbéis, no se turben cuando empiecen los rumores, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todavía no viene el Señor, ¿ya? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, ya tenemos la peste del COVID, ¿no es cierto? Una peste, hambres, y también está empezando a haber escasez, terremotos en diferentes lugares. ¿Por qué le digo que eso está pasando? Porque aquí dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, estamos recién empezando, nos está empezando a doler lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, después de esto dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando entre los cristianos, no con la gente de afuera, que nos vamos a entregar unos a otros. Y así ha sido, no nos hemos entregado, pero ha habido discusiones entre los cristianos, unos quieren ponerse la inyección, otros dicen que no deben ponerse la inyección, y hay una pelea tremenda. ¿Por qué? Porque no tienen esta relación con Dios, entonces no estamos en un solo espíritu. Y por eso pasa esto que dice aquí, muchos tropezarán entonces, los que no están escuchando a Dios, los que no tienen una relación con el Señor, tropiezan y entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, y aquí está lo más terrible, el amor de muchos se enfriará. Y sin amor no somos nada, hermanos míos. El amor es lo más importante. El amor de Dios estoy hablando, no el amor humano, el amor que yo te amo mucho. No estamos hablando de eso, el amor de Dios, que es fundamental, porque hagamos lo que hagamos milagros y todo. Si no es con amor, de nada sirve para el Señor. No está hecho, ¿ya? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Que persevere, que siga creyendo en Dios, que siga enfrentando estas cosas con Dios, que no trance la palabra, que no trance las cosas de Dios, ese va a ser salvo, dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, y todas las
de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí yo, esto lo he leído antes, y usted me está leyendo lo mismo el otro día, pero miren, escuchen esto. Esto yo no lo había visto. ¿Qué evangelio se va a predicar? Y será predicado este evangelio del reino. No es cualquier evangelio. El evangelio del reino es que Dios reina y viene a estar con nosotros con poder. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Porque hay un evangelio que no tiene poder, que el Espíritu Santo ya no funciona, que, que el Señor ya no hace milagros, etcétera, etcétera. Pero aquí dice bien claro que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces va a venir el fin. Cuando se predique el evangelio que predicamos nosotros, el evangelio del reino, del rey, que viene el rey, traemos el reino, he estado predicando todo este tiempo, ¿cierto? Traemos el reino de Dios a esta tierra y Cristo está en nosotros y ese es el rey. Entonces ese es el evangelio del reino, es con poder, hermanos míos. Entonces, en Mateo dice, el Señor 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿cómo yo traigo el reino de Dios? Cuando yo soy capaz de hacer esto es milagro, porque el Señor me entrega su Espíritu Santo para que yo pueda, por el Espíritu Santo, por eso tenemos Espíritu Santo, echo fuera a los demonios. Si yo soy capaz de sacarle demonios a la gente, entonces ciertamente ha llegado el reino de Dios. O sea, estamos predicando el reino de Dios. Este es el reino, la prédica que debe hacerse antes que Él venga. Si nosotros no predicamos esta prédica del reino con poder, porque de eso se trata, que traemos el reino a esta tierra, ¿y cómo se trae? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en otra parte, en Lucas 11:20 dice algo parecido, más si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, dice el Señor Jesucristo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo, que tengo a Cristo y tengo el Espíritu Santo, he hecho fuera por el Espíritu y el dedo, porque es lo mismo, por eso uno dice Espíritu Santo y el otro dice dedo, hecho fuera los demonios, quiere decir que el reino de Dios está con nosotros. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo yo esto? ¿Sí o no? ¿Y yo saco los demonios? ¿No? ¿Y todos nosotros podemos sacar los demonios? Por supuesto que sí. Porque tenemos el Espíritu y estamos camino a ser como Cristo. Como dice Pablo, yo no digo que lo he logrado, pero voy a la meta. Voy a conseguir eso. ¿Qué les parece eso? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué hay tantas diferencias? Y yo les voy a explicar cuál es el problema y espero que ustedes lo entiendan para que no caigan más en el error que la mayoría de las iglesias caen. ¿Ya? Vamos a leer Juan 7, 37, 39. Mira lo que dice aquí el Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, lo primero que tenemos que tener es sed. Y después dice, venga a mí y beba. Tenemos que ir a Él. Tenemos que estar siempre sedientos del Señor y ir a Él. ¿Ya? Y entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Va a salir un torrente de Espíritu Santo, que es el agua viva. Esto dice del Espíritu con mayúscula que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, eso guardémoslo, porque vamos a tocarlo, vamos a ir haciendo un macramé y lo vamos a juntar al final, ¿ya? Es muy espectacular lo que les voy a revelar, así que estén atentos, por favor, porque esto va a dirimir todas las que no tienen poder, que igual, que Dios igual funciona. No, señores, el evangelio es uno solo, el evangelio del reino, ¿ya? No existen más evangelios. Entonces, si vamos a Juan 20, 19 al 22, dice este es el domingo de resurrección. Hay dos domingos importantes en nuestro evangelio. El domingo de resurrección, cuando Jesucristo resucita, ¿ya?
Entonces dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana es el domingo, hermanos míos, ¿ya? Para que ustedes sepan. Estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos con los hoyos, ¿no es cierto?, de los clavos todavía, y en el mismo, fue al otro día nomás de que lo crucificaron. Le mostró las manos y el costado que tenía, ¿no es cierto?, le había enterrado una lanza, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Le volvió a decir, paz a vosotros, porque lo que le estaba diciendo, ¿saben qué? Sus pecados fueron pagados, tenemos victoria, yo estoy vivo, entonces tenemos paz con Dios. Todo lo que ustedes hicieron mal, todos sus pecados fueron perdonados y hay paz entre ustedes y Dios. Por eso le dice paz a vosotros. Y es lo mismo que hace con nosotros cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Dios. ¿Ya? Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. O sea, los envía igual que Él. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, le sopla, igual como a Adán y Eva, les sopló cuando lo hizo de barro, ¿no es cierto? Y le sopló. Adán tuvo que inspirar el Espíritu Santo, como lo hicieron los apóstoles, porque la palabra soplar ahí es como que no es un solo soplido, sino que sopló y le entró a todos el Espíritu Santo. Y ese es el nuevo nacimiento, hermano. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, el Señor te sopla la nueva vida y el Espíritu Santo entra en ti. Tú lo inspiras y entra en ti el Espíritu Santo. Cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Ya? Pero ese es el nuevo nacimiento, la nueva vida. Pero en Lucas 24, 48, 49, dice así. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y escuchen esto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se hayan vestidos de poder desde lo alto. Entonces el nuevo nacimiento no está completo uno. Ya nací de nuevo, soy cristiano. No, señores. Falta la promesa del Padre. Eso es lo que le está diciendo a sus apóstoles. No están completos. Ustedes nacieron de nuevo, son bebés. Pero para que puedan hacer lo que yo hice, tienen que esperar la promesa del Padre. Y aquí está la equivocación de muchas iglesias. Se quedan en el nuevo nacimiento y ahí se chantaron. Y son bebés para siempre. Para siempre. No pueden crecer porque sin el poder de Dios, sin que el Espíritu Santo actúe en ustedes, no pueden hacer las cosas que Dios hizo. ¿Se dan cuenta que esto es una revelación? ¿Sí o no? Y esa es la equivocación de la mayoría de la iglesia. Haz una oración, naciste de nuevo, eres cristiano. ¿Y ahí? ¿Y qué hago con eso? Nada, no pueden hacer nada. No pueden orar por alguien, no pueden hacer encontrar al Señor, porque cuando tú recibes la promesa, recibes la presencia de Dios y puedes hacer que otras personas reciban al Señor también y se encuentren con Él y tengan este nuevo nacimiento. Pero no solo eso, sino que también reciban el Espíritu Santo. En Hechos, voy a leer el versículo 1, 4 al 5 y después me voy a saltar al 8. ¿Ya? Dice, estando juntos, escuchen esto, les mandó que no se fueran. El Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, ustedes ya nacieron de nuevo, pero no salgan, no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, escuchen esto, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, no salgan sin el bautizo del Espíritu Santo. No van a poder hacer nada sin ese Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, no? Ahí se quedan la mayoría de las iglesias, en el nuevo nacimiento, y no reciben este bautizo del Espíritu Santo. Y miren lo que dice después. Y me seréis, después que reciban este bautizo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí pueden salir a hacer misiones, a predicar, a sanar enfermos, a sacar demonios. Ahí pueden traer el reino. El reino lo trae
cuando el Espíritu Santo entra en ti, cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo. Y si leemos el 8, el 8 lo leí ya, pero ese es el propósito por el cual les dice esperen. ¿Cuál es el propósito? Porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Van a ser testigos, van a hacer lo que yo hice en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en todo el mundo, está diciendo. Ese es el propósito. Lo primero era, tienen que esperar a que llegue este bautizo. Y el propósito es para eso, porque tienen poder. Esa es la iglesia, ese es el evangelio del reino, hermanos míos. Ese es el evangelio del reino. No es menor que eso. No lo aguemos más. No justifiquemos más nuestra incompetencia. Pastores, córtenla de mentirle a su gente. Si ustedes tienen que tener el poder, tienen que recibir este Espíritu Santo para que salgan y sanen enfermos y hagan lo mismo que hacía Jesucristo. Miren en Hechos 2, voy a leer del 1 al 9. Dice, esta es la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo llenó toda la casa. ¿Qué pasó? Ese es el bautizo. Si se llenó, es como que tú te metiste a la piscina. El Espíritu Santo llena donde tú estás. Entonces te sumerge en él. ¿Ya? ¿Entienden, no? Ese es el bautizo. Llenó la casa, dice aquí, donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, porque se pone sobre nosotros, ¿no es cierto? El poder de Dios, sobre cada uno de ellos. Y fueron, escuchen esto, todos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros nos metemos en una piscina y nos llenamos y estamos dentro de la piscina, vamos a tragar el agua tarde o temprano. Y eso es lo que pasa con el Espíritu. Nos llenamos, Él entra también y nos llena del Espíritu Santo. Por todos lados. Ese es el bautizo. El bautizo es una inmersión en el agua. El bautizo en el agua. Y esto es una inmersión en el Espíritu Santo. Y eso es lo que está explicando aquí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces cuando tú estás repleto, empiezas a desbordar palabra, conocimiento, milagros. Ese es el desborde del Espíritu Santo, que cuando Jesucristo decía, el que venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nos desborda ese Espíritu Santo. Y por eso dice eso Jesucristo. De ese Espíritu estaba hablando, porque aún no había sido glorificado. Entonces, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, todas las naciones bajo el cielo, y hecho esto, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del bautizo del Espíritu Santo? Somos sumergidos en el Espíritu Santo. Vamos a puntualizar, ¿ya? Somos llenados por el Espíritu Santo. Somos desbordados, inundados. Hablamos en lenguas y recibimos poder sobrenatural. Ese es el río que sale de nosotros, ¿ya? Entonces, hay dos domingos. El domingo de resurrección, cuando Jesucristo hace nacer de nosotros apóstoles, y el domingo de Pentecostés, cuando cae el Espíritu, lo que acabo de leer, cae el Espíritu Santo y nos llena de poder a sus apóstoles. Entonces, nosotros, todo cristiano, tiene que vivir estos dos domingos, hermanos míos, y no quedarse con el primero nomás. ¿Ya? Porque el domingo de resurrección es Cristo resucitado. El domingo de Pentecostés, Cristo glorificado. ¿Por qué? Porque dice, y Él no enviará el Espíritu Santo hasta que sea glorificado. Está hablando el Espíritu cuando dice correrán ríos de agua viva, y dice, está hablando el Espíritu que todavía no puede venir porque todavía no haya sido glorificado. Entonces, domingo Pentecostés significa que Cristo ya no solo está resucitado, está glorificado. El Espíritu Santo es
El domingo de resurrección, inspirado, se mete dentro tuyo, porque te lo sopla el Señor, ¿cierto? Ya. El otro es el bautizo del Espíritu. Te llena, te sumerge en su Espíritu Santo, te llena, te desborda. Ese es el bautizo. Y en resurrección, esa es la vida nueva. El domingo de resurrección es la vida nueva. Cuando yo empiezo nazco de nuevo, empiezo a vivir el cristianismo. Y en el domingo de Pentecostés, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Ese es el evangelio del reino. Sin esas dos cosas, no hay evangelio del reino, hermanos míos. No está siendo predicado el evangelio del reino. ¿Entiendes? No está siendo predicado. Y por lo tanto, no va a venir el Señor mientras no haya una iglesia que predique este evangelio, el que estoy diciendo yo. Sin temor a equivocarme, Señor. Y no es soberbia, sin temor a equivocarme. Así dice que debemos ser el Señor. Eso dice la palabra. Mire, hay mucha gente que tiene temor a hablar en lengua. Y esto lo he explicado, pero lo quiero remarcar para la gente nueva que está viendo. ¿Por qué tienen miedo? La mayoría tiene miedo porque piensa, ¿y si esto no es de Dios? El enemigo lo primero que te dice, si no es de Dios, lo estás hablando tú. ¿Y si lo estoy hablando yo? ¿Cierto o no? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿No piensan eso cuando uno empieza a hablar? Escuchen esto. Lucas 11, 11 al 13. Escúchenme bien lo que voy a decir, porque esta palabra, muchas veces uno pide al Señor y uno dice, ¿y si mi petición el Señor pone algo malo? Eso no puede ser, hermanos míos. Ese pensamiento no puede estar en ti. Cuando tú le pides algo bueno al Señor, Él te va a dar algo bueno. Y el enemigo no se puede meter entre medio, porque no tiene poder para meterse entre tú y el Señor. A no ser que tú estés pecando para pedir lo que estás diciendo. O estés pensando en pecar para pedir el poder del Señor. Mira lo que dice el Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, no se ofendan, ¿eh? Lo dice la palabra, discútanle a ella. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por lo tanto, si tú empiezas a hablar en lengua es porque el Señor, tú le pediste el Espíritu Santo, te lo dio, y cuando empieza a rebosar, uno habla en lengua. Así que a mí me pasó eso, me metieron tanto miedo con la palabra, porque hay muchas iglesias que la palabra es la muestra que tú, o sea, cuando tú hablas en lenguas, eso muestra que tú recibiste. Eso es peligroso porque viene junto con el poder. El Señor le dice, y recibiréis poder. ¿Entiende? Es el sello esto de hablar en lengua. ¿Ah? Porque dice que cuando uno habla en lengua, habla directo con Dios, el Espíritu Santo. Entonces es el sello. Pero si no hay poder, hay pura lengua. Cuidado, cuidado con eso. Ahí sí, ¿ya? Pero yo se lo pedí al Señor, sí, pero tiene que darte el poder también. ¿Entiendes? Van las dos cosas juntas. No puede ir una primero. Bueno, para mí, porque yo rechacé la lengua, empezó a actuar el poder. Entonces cuando entendí yo esto, el Señor empezó a hablar en lengua a través mío, el Espíritu Santo, a orar en lengua. ¿Ya? Y sí es poderoso, es muy poderoso, porque es Dios pidiéndole a Dios lo que Dios quiere para nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Lo que estoy diciendo es súper importante, hermanos míos, porque hoy día hay grandes discusiones entre las iglesias y hay separaciones de la iglesia y ahí están todas las denominaciones que unos dicen una cosa y tienen matices y todo lo demás. Y es una sola cosa, Cristo en nosotros, la esperanza y gloria del mundo. Sin el Espíritu Santo es imposible, hermanos míos, como decía la semana pasada, sin el amor de Dios, porque el Espíritu Santo pone el amor en ti, sin el amor de Dios no puedes hacer estos milagros.
Sin el amor de Dios no puedes cambiar. Sin el amor de Dios no puedes superar el pecado. Sin el amor de Dios no puedes ser igual a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En Hechos 10, 44, 47 dice esto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, está hablando cuando va a ver a Nicodemo. ¿A Cornelio o Nicodemo? Se me olvidó. A Cornelio, sí, era Cornelio. Ahí Nicodemo, el que habla a Jesucristo. Ya, Pedro va a ver a Cornelio. Y Pedro iba con vastas reticencias porque era un gentil, no era judío, ¿ya? Y mientras aún hablaba, él empieza a hablar de Jesucristo porque el Dios Padre lo mandó, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los que acompañaron a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Se dan cuenta? Ellos recibieron el Espíritu Santo, el poder de Dios. Y el Señor no se guió por el orden que primero hay que bautizarse en agua. Si el Señor viene con su Espíritu Santo y te bautiza, te tienes que bautizar en agua para cumplir, como hizo Jesucristo. Pero aquí no hubo orden. Bastó que Pedro les hablara al Señor Jesucristo y vino el Espíritu Santo y lo recibieron. ¿Ya? Eso es para que vean que el Señor no hay un orden. Oye, pero tú no has sido bautizado, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? Porque también se usan esas cosas, hermano. Y aquí por eso que el Señor dejó escrito este ejemplo. Que primero fueron bautizados en el Espíritu Santo y después los bautizaron en agua. Miren Hechos 19, 2 al 6. Viene Pablo y les dice a los efesios, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ni nos hablaron del Espíritu Santo, dice. O sea, ¿qué había pasado con ellos? Habían nacido de nuevo, le habían predicado la palabra. Entonces les dijo Pablo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, el agua, ¿cierto? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Se dan cuenta? Si fuera automático al nacer de nuevo, que viene el Espíritu Santo, como creen por ahí, y dicen, ¿cierto? Si fuera automático, Pablo no le hubiera preguntado, esta pregunta hubiera sido súper tonta. Ni siquiera dice, y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si ellos habían nacido de nuevo, Felipe le había predicado. Entonces, ¿por qué les pregunta esto? Porque no es automático, pues, hermano. Tiene que haber un bautizo del Espíritu Santo. Tiene que haber una persona que te haga un encuentro con Cristo para que tú seas bautizado en el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo entre en ti. Tiene que haber una persona que tiene la presencia, por eso Pablo va y le pone las manos. Felipe no lo tenía la presencia, por eso no los bautizó, los bautizó con agua nomás. Pero aquí Pablo le pone las manos y recibieron. Le puso, dice, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Recibieron no solo las lenguas, el poder, porque profetizar es poder. Saber lo que viene, todo eso. Eso es poder de Dios. Entender la palabra. Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro se levantó y empezó a explicar por qué había caído el Espíritu Santo y empieza a decir del Antiguo Testamento. Saca el Antiguo Testamento y él entiende ahora la palabra, como Joel había avisado que iba a pasar todo esto, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. ¿Se dan cuenta? Y se hace un tremendo discurso y se convierte en 3.000 personas de un viaje, en su primer discurso. ¿Qué fue? El Espíritu Santo que cayó en él, el poder de Dios. Por eso le decía, ustedes no salgan de Jerusalén,
Entonces, la mayoría de las iglesias salen con el puro nuevo nacimiento y no pasa nada, pues, hermanos míos. Porque ellos se habían ido a pescar con el nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Se fueron a pescar. Los pilló pescando el Señor Jesucristo cuando resucitó. Y después de eso, ahora, después de haber recibido el Espíritu Santo, se dedicaron a sanar enfermos, sacar demonios, agrandar la iglesia, y gracias a eso, hoy día todavía nosotros somos cristianos y tenemos este mensaje hermoso y podemos entender por qué ellos hicieron tantos milagros y que también es para nosotros, igual como fue para ellos. Porque el mismo Espíritu Santo está operando en nosotros, hermanos míos. En Juan 10:9 dice, Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice el Señor. ¿Y por qué puse esto? Nada que ver con lo anterior. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una puerta abierta. Como iglesia, esa es la promesa que nos dio en la iglesia de Filadelfia, se lo ven en un poco más adelante. Cuando nosotros oramos por la gente, ellos se encuentran con Cristo. Y entonces son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque tienen que tener un encuentro con Cristo. Nadie que no tenga un encuentro, no porque yo digo una oración, Señor, ya yo reconozco que soy pecador. No, tienes que tener un encuentro con Cristo porque Cristo tiene que poner perdón en tu corazón para todo lo que te hicieron antes y perdonarte los pecados, porque Él es el que perdona los pecados. Tienes que tener un encuentro. Por eso que en Filadelfia dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, está hablando de Jesucristo, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es el que abre la puerta, y dice, yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo. Eso dice, lo leí recién. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos una iglesia que está predicando el reino y tenemos el poder de Dios? Porque dice aquí, yo conozco tus obras de aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando nosotros oramos, viene el Señor y se le presenta a la persona y la persona cae de rodillas, porque en la presencia de Jesucristo caen de rodillas, se encuentran con Él y ahí reciben el Espíritu Santo. No solo nacen de nuevo, se puede recibir el Espíritu Santo en ese momento. Pero tiene que haber un corazón dispuesto que el Señor vea que quieren disponerse al Señor. Miren lo que dice aquí. Yo conozco tu obra y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, somos pocos, ¿no es cierto? Has guardado mi palabra. O sea, nosotros hemos guardado la palabra, hermanos míos, y por eso no fuimos a vacunarnos y no nos pasó nada, etcétera, etcétera, porque tenemos una relación con Él. No estamos mintiendo. Tenemos pruebas que es así. Él nos avisó 7 meses antes que partiera esta pandemia. Y nos preparó para enfrentarla sin miedo, sin temores, hermanos míos. Y así ha sido, nos ha cuidado hasta hoy día. Ninguno de nosotros ni siquiera se ha enfermado. Has guardado mi palabra, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, hemos guardado su palabra. ¿Qué significa? Vivimos su palabra, hermanos míos, lo que dice aquí. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser cristianos, aquí dice judío, pero a los que dicen ser cristianos, dice, yo te entrego a ti, a los que dicen ser cristianos, esos que han nacido de nuevo quizás, y que creen que son cristianos, pero no lo son, dicen ser cristianos. Aquí dice clarito, hay muchos que dicen ser cristianos. Llegan muchos a la iglesia, no, yo soy cristiano, no conocen al Señor, no tienen una relación con Dios, no tienen poder de Dios, no saben nada del reino, nada, no existe el reino para ellos. Nosotros vivimos en el reino de los cielos. Esto es el reino de los cielos, pues, hermanos míos. ¿Usted cree que esto es casualidad? Oh, la suerte. No es suerte, no existe la suerte. No existe. Esto fue un plan de Dios, un sueño del Señor que lo puso en la gotita. Esto fue así. Esto es todo sobrenatural, hermanos míos. Y nosotros nunca hemos querido una cosa así tan grande. Nunca hemos pedido esto al Señor. Pero el Señor en su beneplácito, porque a Él le plació, nos entrega esto para mostrarle a ustedes que esto es de verdad.
Y eso que estaba ronco, le dije, no suba el volumen porque no voy a gritar hoy día, pero estoy muy apasionado. Y ahí me está bajando el volumen a cada rato, lo tengo vuelto loco al Juan. Ya. Has guardado mi palabra y si no has negado mi nombre, y aquí yo entrego a las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. Hay algunos que son inocentes y dicen soy, y cuando yo les digo, sabes que tú no eres cristiano, por esto, por esto, por esto, y lo reconocen, mienten sin saber que están mintiendo porque le han vendido una pomada que no es, y se creen cristianos, gente de otras iglesias, que con el nuevo nacimiento ahí se quedan, porque el pastor también nació de nuevo nomás y no tiene poder. Entonces, ¿cómo les da más de lo que tiene si no lo tiene? ¿Cómo le va a dar el Espíritu Santo si no lo tiene? Tú no le puedes dar yo no les puedo dar un hermoso, ¿qué puede ser? Una guinda grande, no, una palta. O sea, tengo hambre de almuerzo. O un buen filete no le puedo dar si no lo tengo, pues. Entonces yo no les puedo dar Espíritu Santo si no lo tengo. Pero yo lo tengo y aquí lo tenemos. Y tenemos una puerta abierta. Entramos cuando nosotros queremos estar con el Señor. Y por eso dice, y no has negado mi nombre, y aquí yo entrego a esos que no son cristianos y que mienten, y aquí yo haré que vengan, escuchen esto, y se postren a tus pies. ¿Qué es lo que pasa cuando yo oro? O cuando ora alguien de la iglesia. La gente cae de rodillas, se postra a mis pies. Si soy yo el que estoy ahí, en el fondo es a Jesucristo. Porque Él es el que lo arrodilla, porque antes es Jesucristo. Pero aquí dice, se postran a tus pies. Y eso es lo que pasa. Y reconozcan que yo te amo. Entonces la gente dice, la otra vez uno estaba sentado así. No, y el Señor lo pescó, ¡pa! Y lo arrodilló. Y dijo, oh, oh, ¿qué es lo que es esto? Es el Señor, le dije yo. Oh, yo no soy especial, es el Señor el que te arrodilló. Soberbio, le dije, cochino, fuera. No, mentira, no, mentira, lo traté con amor, si es con amor esto. Pero de repente vengan, soy humano, le digo, Señor, dame 5 minutos. Pero el Señor no me los da, así que no se preocupen, no les voy a pegar a nadie, ¿ya? No saben cuánto me he tenido que aguantar, porque yo era matón antes de, pero ahora ya no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque el Señor me ama y yo lo amo a Él y yo quiero ser como Él. Él no le pegó a nadie, ni se enojó con nadie, los amó a todos ustedes y los sigue amando. Y lo está esperando. Y saben que no se pierdan esta iglesia, porque aquí tienen la puerta abierta para entrar en esta relación de amor con el Señor maravilloso. Ella es maravilloso, ¿ya? Así que esto era la revelación del día. Es tremendo lo que acabo de decir, por favor, véanla de nuevo. Porque aquí está el problema de todas las iglesias que no son. Como dice aquí, que dicen ser cristianos, pero no lo son. Se quedaron en el nuevo nacimiento. Y eso no es suficiente. Por eso le decía a los apóstoles, no salgan sin el poder de Dios. ¿Y por qué la gente sale a predicar sin el poder de Dios? Y van a misionar, hermanos míos. Terminan todos enfermos, se les mueren los hijos. ¿Qué les cómo? Porque el enemigo los hace pebre. Si tenemos que tener el único que vence a Satanás. Es el reino de Dios cuando el Espíritu Santo está en ti. Entonces el demonio no puede contigo. Por eso que les dice aquí, mire, escuche, aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a esos que están en manos de Satanás, esa gente que no tiene el poder de Dios. Y dicen ser cristianos porque nacieron algún día y nunca cambiaron y siguen siendo igual o peores. ¿Se dan cuenta, no? Por eso dice, y yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos y no lo son. Entonces yo, lo primero que hago es orar por esas personas y decirle, Señor, yo los saco de las tinieblas de Satanás y lo pongo bajo la luz admirable del Señor Jesucristo. Y caen de rodillas y el Señor les habla, los sana, etcétera, etcétera. Los ayuda a perdonar y empiezan a tener una relación de verdad con Dios. Eso es predicar el reino de Dios. Eso es lo que está esperando que nosotros prediquemos para venir de nuevo el Señor Jesucristo. Lo estamos esperando. Y por eso que Juan Eduardo se emociona y cuando él se emociona yo también me emociono porque sabemos que estamos en el camino y estamos cerca. Y va a venir, y va a venir. Y tenemos que tener una iglesia preparada para recibirlo como Él se merece. Amén. Amén. Eso sería por hoy.
Les damos muchas bendiciones a todos. Estamos muy contentos porque este es un nuevo momento. Empezamos a los 17 años, cumplimos, ¿no es cierto? Hace poco empezamos una nueva etapa, de verdad. Esta es una nueva etapa. El Señor nos prometió un avivamiento. Y esto es preparación para el avivamiento, lo que acabo de hablar. Que todos entiendan, todos los de la iglesia, que no se pueden quedar sentados. Todos pueden hacer. Y hay algunos que ya lo están haciendo. Todos pueden hacer lo que yo hago. Porque una persona sola no puede llevar en sus hombros un avivamiento. Necesitamos el ejército. Aunque sea pequeño, los que somos es suficiente. Porque acuérdense que esto empezó con 12 personas, los 12 apóstoles. Y miren cómo ha crecido. Entonces nosotros necesitamos, ojalá más que 12, para que sea un poco más fácil, pero no necesitamos gran cantidad, pero necesitamos personas fieles que quieran hacer la obra. Amén. Amén. Yo te doy gracias, Señor, bendigo, Señor. Te doy gracias por estas revelaciones, por aclararnos todo, Señor, por hacernos entender que esto no basta con nacer de nuevo, sino que también necesitamos tu Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo. Y es para todos nosotros, Señor. Porque Joel dijo, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y también Lucas dice que el que se lo pida, Él le va a dar el Espíritu Santo. Así que estamos todos en esto. Nadie está fuera de esta maravilla de tener el poder de Dios en nuestros corazones.